Listo, estamos en vivo. Muy buenas tardes y muy buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan de diferentes partes del mundo. Sean bienvenidas todas y todos a la inauguración del ciclo de conferencias virtual del Programa Internacional de Estudios de Corea y Este Asiático. Mi nombre es Filippo Costantini, soy profesor visitante de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y coordinador de este programa. Este día tenemos el gran honor de inaugurar el ciclo con una conferencia a cargo del profesor Juan Felipe López Aymes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que presentará la conferencia Razones de la durabilidad del régimen de Corea del Norte. Tenemos además el gran placer de tener como comentarista invitado el profesor Jorge Raúl Suárez Campero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, siempre de la UNAM. Antes de presentar al profesor López y escuchar su conferencia, quería recordar que el ciclo que empezamos hoy va a tener una conferencia internacional cada mes, el tercer jueves del mes, sobre temas relacionados con estudios coreanos. Temas sobre política, sobre cultura popular, sobre estudios de género y todo lo demás. Las conferencias serán hoy en español, las próximas serán en inglés y vamos alternando inglés y español y serán transmitidas por el canal YouTube y el Facebook Live de la Facultad de Filosofía de la UCR. Por los mismos canales, hoy y las próximas conferencias, les solicitamos de la manera más atenta a dejarnos sus comentarios, saludos a los profesores y sobre todo preguntas para animar el debate después de la conferencia. Y es verdad un gran placer y honor tener aquí el profesor Juan Felipe López Aymes. Y he querido invitarlo para inaugurar este ciclo porque sé que es uno de los referentes coreanólogos de Latinoamérica, entonces es un gran placer tenerlo aquí. Voy a presentarle un segundo su currículum y luego le dejamos la palabra. Juan Felipe López Aymes, doctor en Relaciones Internacionales, Universidad de Sussex en el Reino Unido, 2007, maestro en Estudios Internacionales, Universidad Yonsei de Corea, y licenciado en Relaciones Internacionales en la UNAM. Actualmente es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinaria de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Del 2007 al 2013 fue investigador en el Centro de Estudios de Asia de África en el Colegio de México. Sus temas de investigación son cooperación internacional para el desarrollo y relación de Asia, Pacífico y América Latina, economía política comparada en el noreste de Asia, economía política del desarrollo en Corea y corporaciones transnacionales en Asia-Pacífico, y es autor del libro Corea del Sur, Economía Política del Cambio Institucional y de varios artículos y capítulos del libro sobre institucionalismo, economía política coreana y temas relacionados con los mecanismos de cooperación económica en Asia-Pacífico. Muy buenas tardes, Juan Felipe. Muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Filippo, por la invitación. Oiga, es un honor ser el primero en inaugurar este ciclo de conferencias. No sé si es un honor que me merezco, la verdad, pero bueno, estoy muy agradecido por la distinción. Y bueno, te quiero agradecer, Filippo, por haberme considerado y también a la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica por ser la sede en esta ocasión de esta conferencia, y pues toda la gente que participa en la realización técnica de este evento. Muchas gracias a todos ustedes, gracias también a Jorge. Estoy muy interesado en escuchar lo que tenga que opinar sobre lo que enseguida voy a compartir con ustedes. Lo cual primero va a ser mi pantalla. Ok. Y ahí está. Listo. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Perfecto.
Listo. Pues nuevamente, este es el tema. Las razones de la durabilidad del régimen de Corea del Norte. Es una incógnita que pues muchos hemos tenido y tenemos. Lo que voy a compartir con ustedes ahora son solamente pues una serie de ideas. Es difícil, y esto es una especie de disclaimer, es difícil poder asegurar que todo esto es como se explica, sobre todo por las fuentes. Mucho de lo que decimos y sabemos sobre Corea del Norte, pues no viene directamente desde allá, viene filtrado por pues diferentes fuentes, y una de las fuentes más importantes en la actualidad son los refugiados o desertores, ¿no? Dependiendo cómo se les conciba, que han salido a duras penas de Corea del Norte y se han establecido en Corea del Sur, pero también en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa en general, por ahí en el sureste de Asia, etcétera. Entonces, su experiencia es, digamos, un motivo interesante de estudio. Sin embargo, pues tiene sesgos, ¿no? Sobre todo porque su salida, pues no fue por gusto y siempre fue bajo un alto riesgo. Y esto pues tiene implicaciones en lo que pues pueden decir y en lo que quieren decir. Así que mucha de la literatura al respecto se basa en ese tipo de testimonios, lo cual pues hace que esa información sea pues subjetiva. No obstante, bueno, dicho esto, es lo que hay y sobre eso es lo que voy a tratar de trabajar, de interpretar como las razones de la durabilidad del régimen. Y como el título dice, hay una razón, o dos o más, pero es eso, hay una racionalidad detrás de este proceso y no es simplemente suerte o seguir ciegamente una filosofía o una ideología, ¿no? O sea, hay un conjunto de decisiones que se han tomado que han logrado que el régimen permanezca en el poder, casi intacto. Y esto es sorprendente porque en otro tipo de regímenes democráticos, digamos, o recientemente democráticos como el surcoreano, pues tenemos una gran cantidad de personas que han estado en el, digamos, punto máximo del poder. En Estados Unidos y en Corea es el presidente. Y como vemos en esta imagen, pues mientras que Estados Unidos y Corea han tenido pues más de una docena de presidentes en los últimos 70 años, pues en Corea solamente 3 y de la misma familia. Es más, es el hijo y el nieto del fundador. Entonces, bueno, esto ya de entrada pues causa interés o curiosidad de saber cómo es que en la época actual siguen existiendo dinastías no nada más simbólicas, sino que en realidad tienen poder. Porque igual vemos en Europa que hay reinos y reyes y reinas y que pues heredan el poder o heredan esa cualidad, pero no tienen poder o no lo suficiente, ¿no? Pero en este caso sí. Entonces vamos a ver un poco por qué y en qué consiste ese poder. Un ingrediente importante, me parece, es desde el principio de la formación de esta estructura de poder, es el culto a la personalidad. Este es un rasgo muy típico de las dictaduras o de las tiranías. Y se ha construido esta, digamos, idea de Kim Il-sung con un carácter prácticamente sobrehumano, casi como una deidad. Y hay muchísimas representaciones simbólicas, como estas que se ven aquí, de una grandeza pues brutal,
¿no? Que apabulla al espectador y le hace sentir que en realidad somos muy pequeños en comparación con estos grandes líderes. Y esto me parece que ha sido un ingrediente importante, quizá no fundamental o no definitorio, pero sí muy importante, porque además esta característica pues la hemos visto en otras dictaduras. Sin embargo, pues no es la única razón, ¿no? Ni a lo mejor ni siquiera la más importante. Otra es que acompaña esta idea de superioridad de la persona. Y en esto me parece también que ha sido muy interesante la habilidad de los generadores del discurso y de la ideología en Corea del Sur como para adaptar un régimen que no nació estrictamente en este territorio, sino que es heredado o es copiado, el socialismo en Corea del Norte, pero pues con un ingrediente propio. A esta versión del socialismo la conocemos como el Juche. Algunos también le han etiquetado como el Kim Il-suismo. Esta es una doctrina que emana del mismo régimen y tiene el propósito de establecer todos los mecanismos necesarios para construir un régimen autárquico en donde que la gente pueda confiar en él y pueda seguir su comando. Esto se logra en buena medida estableciendo amenazas externas sobre todo y de manera permanente, es decir, si nos alejamos de nuestras ideas y de nuestros propósitos de autosuficiencia, alguien va a venir a decidir por nosotros y eso no lo podemos permitir, ¿no? Y además, pues no somos como cualquier otro régimen socialista, somos especiales, ¿no? Tenemos nuestra propia versión de acuerdo a nuestra historia, a nuestro carácter, etcétera, etcétera. Es una idea que ya tiene un buen tiempo, inició en los años 50, con una idea de autonomía ideológica, una independencia política, autosuficiencia económica y esto respaldado con una autoconfianza defensiva, es decir, el énfasis en desarrollar industria pesada enfocada en la industria militar. Esto es muy importante. Y por supuesto, pues se le acompaña con una campaña propagandística, adulatoria del fundador Kim Il-sung, pero que ha sido reproducida por pues, su hijo y el nieto. Y uno de los rasgos también importantes de esta doctrina, que se parece a otras, aquí no hay tanta exclusividad, es este énfasis en ser anticapitalista y anti-yanqui, ¿no? Esos es, digamos, rasgos definitorios de la doctrina Juche. Entre los aspectos de la política económica, como otras economías socialistas, esta es una economía centralmente planificada. Es una economía que los recursos económicos y, digamos, los recursos políticos, pero sobre todo los factores de producción y su propiedad se concentran en el Estado, en control del Estado, que los va a poder movilizar pues prácticamente a discreción, sin contrapesos, en función de sus intereses y de sus proyectos, los cuales suelen ser muy grandes, muy vistosos bueno, también muy caros, como el invertir en la industria pesada, y pues también mantener mecanismos de control digamos, en otras áreas. Por ejemplo, el mercado agrícola y el mercado de bienes manufacturados, bajo la idea de que la propiedad es del Estado en prácticamente todos los aspectos, desde la tierra hasta de los medios de producción y pues las organizaciones o empresas que las administran.
Y bueno, pues tenemos estos ingredientes que no son exclusivos de los regímenes socialistas o de las economías centralmente planificadas. Solo que en este caso hay un sustento ideológico que se dirige todas estas actividades a cumplir las demandas de la revolución, ¿no? Que es nuevamente la independencia digamos, de las fuerzas externas, principalmente las fuerzas del capitalismo y, por lo tanto, su representante principal, Estados Unidos. Ahora, esta estructura económica basada en este modelo de producción generó problemas estructurales y con el tiempo, aunque generó un crecimiento económico importante en un principio por la movilización masiva de los factores de producción, ocasionó distorsiones económicas, principalmente con el control de precios y la sobreinversión en algunas áreas y por ejemplo, la industria pesada y militar, y la carencia o la poca o escasa inversión en otras áreas. Entonces aquí generó desequilibrios económicos importantes y, por supuesto, un desastre ecológico. O sea, prácticamente las montañas de Corea del Norte están ralas, ¿no? La industria forestal pues prácticamente no es viable y esto tiene consecuencias importantes, sobre todo en épocas de sequía y de lluvias, donde pues suelen ser extremas, justamente por esta tala y inmoderada y estos efectos en la tierra. Esto es importante. Ahora, en el lado interno y en el lado externo también, pues tenemos varias condiciones que pues fueron determinantes, sobre todo cuando cambiaron. En sus relaciones exteriores, lo que observamos es que el sistema de intercambio obedecía a la división del trabajo del bloque socialista y pues Corea del Norte tenía una función en él. Esto fue un problema cuando el bloque socialista terminó porque Corea del Norte no tenía otro tipo de relaciones o de ligas con otros espacios económicos. Por lo tanto, al ser interrumpidos, pues causó problemas muy severos. Y por otro lado, la forma de autarquía, esta independencia, que aún siendo un país pequeño y relativamente pobre, se logró, pues fue con una habilidad diplomática muy interesante, en donde a veces podía tomar partido con la Unión Soviética, a veces con China, y de esta manera no tenía que poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Y esto fue interesante y de hecho esta habilidad pues la ha mantenido, podríamos decir, hasta el día de hoy. Sin embargo, este sistema, dependiente de la división del trabajo y esta supuesta autarquía en función de sus habilidades diplomáticas, pues también generó un sistema frágil cuando las circunstancias cambiaron. Por ejemplo, pues era por épocas y en la última época, antes de la debacle del sistema comunista, socialista, pues su apuesta fue con la Unión Soviética porque China pues ya estaba, digamos, en un proceso de transformación económica mucho más cercana al capitalismo que pues a los ideales de la revolución. Y por eso, en parte, es que Corea del Norte, el régimen, pues se acercó más a la Unión Soviética, pero pues fue una apuesta fallida, ya que, como sabemos, a finales de los años 80, este régimen pues colapsó. Y esto, digamos, no fue una cosa repentina, esto ya tenía un buen rato de haber estado gestándose. Por ejemplo, desde los años 70, China había empezado un coqueteo con Estados Unidos, ¿no? Tanto así que le permitió
establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China, quiero decir, relaciones diplomáticas con la potencia americana, y asimismo, pues, integrarse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el lugar de la República de China, que conocemos también como Taiwán, ocupando su lugar y desplazándola al mismo tiempo, ¿no? También vemos que en los años 80 hay un proceso de apertura de la Unión Soviética que termina por salirse de control y terminó por colapsar el bloque. China, mientras tanto, seguía un proceso bastante controlado de ascenso, muy controlado con las fuerzas económicas, y por último, pues su vecino y rival principal, Corea del Sur, pues también ya en los años 80 y 90 destacaba a nivel internacional por un éxito en las exportaciones y cada vez más importancia en la producción de tecnología. Algo que Corea del Norte pues también tiene muy claro, que si se tiene tecnología de punta, pues tienes más posibilidades de lograr eso que querías, la autarquía y la autosuficiencia económica. Si no lo tienes, entonces difícilmente puedes estar en ese club, ¿no?, de países con cierta autonomía económica y por lo tanto política. Internamente, mientras en el exterior se daban estos grandes cambios, pues internamente también hubo cambios importantes. Desde luego hay oleadas de purgas prácticamente desde los años 50, de tal forma que la familia Kim y sus grupos más cercanos pues lograron mantenerse en el poder. Y aún después de la muerte del fundador, de Kim Il-sung, en 1994, ya se había programado, no con fecha exacta de su sustitución, pero ya tenía el cargo en varias organizaciones importantes, clave de poder en Corea del Norte, su hijo Kim Jong-il. Coincidió pues con la muerte de Kim Il-sung, con la debacle soviética y el desbarajuste del sistema de intercambio, y bueno, pues quedó en evidencia muchos problemas internos estructurales por parte de Corea del Norte. Esto que conocimos después como una hambruna brutal, y que en Corea del Norte se le llamó la marcha penosa, ¿no?, de, ya saben, apretarse el cinturón. También tuvo que darse un giro importante en el restablecimiento o en el fortalecimiento de alianzas internas, sobre todo con el sector militar, a lo que se le llamó una estrategia de primero lo militar, o Songun. Y sobre esa base es que se siguió con un sueño anhelado desde hacía mucho tiempo, de tener un programa nuclear, además de con fines pacíficos, con fines defensivos, con un programa de armas nucleares, ¿no? Cuando murió Kim Jong-il en 2011, un poco de sorpresa, todavía no había ocurrido el proceso que él mismo había tenido antes de la muerte de Kim Il-sung, su padre. Bueno, pues ya estaba ahí, ¿no?, haciendo sus pininos, pero fue muy repentino, y esto pues sí fue un motivo de mucha preocupación interna y externa de qué iba a pasar en Corea del Norte. Ahora vemos que se logró pactar o reanudar el pacto con el sector militar, con Corea, entre el partido, la familia Kim y los militares, como digamos, una agrupación muy poderosa, y poco a poco, no desde antes de asumir el poder, sino después, el Kim Jong-un fue asumiendo los cargos que le darían el poder absoluto, tanto en el partido como en en aspectos de defensa y en la armada norcoreana, ¿no?, la armada del pueblo.
Entonces aquí la constante que vemos hasta este punto es que después de todos estos cambios, el régimen, a pesar de que pareciera que no se mueve, sí ha tenido que adaptarse a todas estas transformaciones, pues para salvaguardar, por supuesto, la integridad territorial, pero sobre todo para prolongarse en el poder sin una transformación importante en el aspecto ideológico, porque es justamente una, digamos, doctrina que, autóctona que ampara el poder de la familia Kim, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que ha sido un logro muy importante que lo vemos incluso hoy en día. Y entre los impactos que vemos de estas transformaciones mencionadas, entre otras que pues, pueden estar ahí, pero que no he considerado, es que esta disolución del bloque socialista causó una tremenda disrupción en la economía norcoreana y hizo evidente su vulnerabilidad hacia los factores externos, ¿no? Y también vimos que se asumieron acciones inmediatas, pero con un patrón irregular de incentivos. Pues sí, el Estado no podía intervenir tanto en la economía como antes, pero el sistema de precios lo seguía teniendo básicamente controlado, ¿no? por parte del gobierno central. Las actividades económicas que no formaban parte de la actividad estatal, pues eran perseguidas, eran no bien vistas, y la infraestructura pues también no fue lo suficientemente reparada o mantenida. Entonces pues al momento del colapso pues esto fue un problema, no en Pyongyang y alrededores, sino en el resto del país, ¿no? La infraestructura dentro de Pyongyang está bien, pero fuera es un desastre. Y también lo que vemos, por consecuencia de todo esto, es que se genera un gran caos y el colapso de este sistema de economía centralmente planificada. La información no era la información completa a lo mejor ni siquiera verídica. El sistema productivo dependiente del exterior también pues fue disfuncional finalmente, y poco a poco se fue integrando un mecanismo dual de asignación de precios en donde por una parte algunos productos, sobre todo productos esenciales o algunos productos industriales, pues bueno, los designaba el Estado y otros el mercado. Entonces poco a poco se fue dando cabida, aunque digamos no oficialmente, pero sí se permitió cierta flexibilidad a operaciones individuales del resto de la población. También pues habría, dependiendo del tipo de servicios o del volumen, ¿no? El tipo sí, de volumen, si es por mayoreo, menudeo, compras de gobierno, hay precios especiales dependiendo de eso, pero estos son determinados por el Estado. Y también si son precios que vienen de las empresas estatales o de las cooperativas o de producción familiar, ¿no? Digamos, de talleres familiares o de algunos espacios como granjas caseras familiares, ¿no? Entonces vemos que ahí es el colapso, el gobierno busca intervenir, pero no tiene la capacidad, no puede monitorear todo como lo tenía antes. O sea, los recursos están cada vez más escasos y esto genera un sinnúmero de incapacidades del régimen. Uno de los más conocidos e importantes es una incapacidad de mantener el sistema de distribución alimentaria. O sea, ya no puede establecer los mecanismos o controlar los mecanismos de distribución de alimentos, y esto generó una catástrofe humanitaria. La gran hambruna o la marcha penosa, en donde depende de las fuentes, vemos que murieron entre 600,000 a 2 millones de personas. Es difícil, sí, no sabemos bien, pero quizá no sea una exageración que hayan llegado al número máximo que se dice aquí.
También, pues, una incapacidad de coordinar el proceso productivo, ¿no? Información incompleta, pues no hay bienes suficientes porque venían de fuera y ya no vienen, ya no ingresan, no hay alimentos y la infraestructura, pues, está desarticulada y está en malas condiciones. Y también, pues, ya no hay dinero suficiente para mantener a los funcionarios públicos con un salario que además es fijado por el Estado. Entonces, ¿cómo vas a mantener todo el aparato productivo y estatal? Pues si los salarios están pues sumamente castigados. Y esto incluye al aparato de vigilancia, ¿no? O sea, ya la vigilancia tiene que ser mucho más selectiva y no puede ser tan extensa como antes. Ahora, para analizar las razones que yo he visto para, o consideraría para explicarme el por qué el régimen ha sobrevivido, propongo tres niveles. Uno, el nivel político interno, otro es el nivel económico interno, otro el nivel económico externo y finalmente otra vez el político externo. Ese es más o menos el orden de la presentación que sigue. En cuanto al nivel político interno, vemos que existe todavía un aparato de control político y policíaco, aunque por supuesto mucho más menguado, ¿no? Más débil, sin los recursos suficientes para tener vigilados a todo el mundo, entonces tiene que ser mucho más focalizado. Y otro aspecto muy importante relacionado es que continúan habiendo purgas y un aumento en el control y crueldad del aparato estatal en la élite y bueno, por supuesto también en la población. Aquí el punto es que nadie está seguro. Y básicamente desde que se murió Kim Jong-il, que también tuvo su época de purgas, vemos en esta imagen, pues justamente el auto donde se llevaba el cuerpo, Kim Jong-un al frente, muy triste, y varios funcionarios acompañándolo en su dolor. Y como pueden ver en esta imagen y sus fotografías, pues era la gente, por supuesto, más cercana a Kim Jong-il. Pero, ¿qué pasó? De los 7 personajes, 8 contando a Kim Jong-un, que en el transcurso de los 2 años siguientes fueron purgados, son los que están marcados en rojo. Y esta señal, ¿no?, de que nadie está seguro, pues puso a mucha gente en defensiva. Algunos refugiados o desertores de alto rango dicen que fue sobre todo el haber ejecutado al tío, Jang Song-thaek, que es el número 2 en esta lista, bueno, en estas imágenes, pues significó una luz, ¿qué digo? Amarilla, una luz roja de que estaban en peligro. Todos no podían permanecer ahí tan campantes y seguros de que no su puesto, su vida se iba a mantener. Entonces, bueno, esta es una medida muy efectiva, también muy típica de las tiranías, ¿no? De dar ejemplos muy vistosos de quién tiene el control. Bueno, pues aquí es uno de ellos. A nivel económico interno, y es en donde yo me enfocaría un poco más, porque además es un poco menos conocido, curiosamente es una de las razones digamos, de mayor peso en la comprensión de por qué el régimen sigue en pie. Naturalmente, ante las dificultades que ya hemos descrito, pues la gente busca sobrevivir y es literalmente no morirse de hambre. ¿Ah? No hay una capacidad de organización lo suficientemente avanzada como para que del campo hubiera rebeliones o de las empresas estatales. O sea, todavía
no hay esta capacidad y además pues la sobrevivencia y las prioridades de la sobrevivencia son muy elementales, es básicamente la búsqueda del alimento. Y como está tan aislado del exterior, entonces no podríamos tan fácilmente lograr que se pudieran introducir algunos agentes para, digamos, organizar y alentar a algún tipo de revolución desde el sector agrícola, el sector obrero o urbano, de lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, hay una reacción de sobrevivencia y esta pues se enfoca en lo económico. ¿Y qué es? Pues bueno, vende lo que puedas, haz lo que puedas, utiliza tus talentos o tus habilidades o tu preparación, tus cualidades en lo que puedas. Y haz cosas que a lo mejor no harías en otras circunstancias. Y de esta manera, poco a poco, de manera clandestina, pues la gente fue buscando su sustento. ¿Cómo? Pues en escala muy pequeña, fuera de los reflectores del Estado, pues con actividades comerciales, reparando equipos, o haciendo algún otro tipo de servicio, posiblemente de limpieza o bueno, todo lo que se les pueda ocurrir, transportes, ¿no? Yo tenía una camioneta, tenía un vehículo, bueno, pues lo voy a usar para trasladar personas o cosas, etcétera. Entonces, gano un poco de plata, etcétera, ¿no? Voy a hacer calzado, voy a hacer ropa, voy a reparar calzado, voy a reparar ropa, pero también puedo hacer contrabando, ¿no? Puedo, digamos, alguien de la familia podría darse a la fuga o sobornar a algunos guardias y poder introducir desde China algunos bienes que se puedan intercambiar por dinero o por otras cosas dentro del país, etcétera. Entonces la gente busca ganarse la vida pues como pueda. Recientemente hubo un estudio en el 2020 que indicaba que más o menos el 50% de los norcoreanos tiene ingresos que provienen de actividades de este tipo, digamos del sector privado. Ahora es un sector privado que no necesariamente, o más bien no implica propiedad privada. Eso sigue estando prohibido. O sea, la gente no es propietaria de su casa, no es propietaria de la tierra que trabaja, no es propietaria de empresas, de medios de producción. No es eso todavía. Pero es propietaria de su trabajo, del trabajo informal, porque también el trabajo en las organizaciones, en las fábricas o en las empresas estatales, pues ese es un trabajo cuyo salario no es negociable, ya está fijado desde el Estado. Entonces, digamos que no hay mucha libertad por ese lado. Por eso no necesariamente podemos hablar de que en ese nivel hay una propiedad como tu fuerza laboral, ¿no? Como tal. O sea, no eres tan libre de hacer uso o no de esta capacidad, ¿no? Que sí la da, digamos, el capitalismo por definición. Ante esta circunstancia, pues el gobierno reacciona, ¿no? Porque quiere sobrevivir, no puede simplemente hacerse de la vista gorda. Y sí se llevan a cabo algunas reformas, sobre todo para preparar una especie de transición desde arriba, para tratar de emparejarse con las actividades que ya están dándose, como la he descrito, desde abajo. Una especie de mercantilización desde abajo, o sea, desde el individuo y las familias tratando de subsistir. Entonces el gobierno empieza a reconocer que esto es una manera de que la gente pues tiene para sobrevivir y que le va a permitir, si no le impide al 100%, le va a permitir permanecer. Si lo impide, entonces generas o siembras discordia y siembras enojo y posiblemente boicots constantes, que de todas formas pasan, pero de una manera que ya el régimen podría ser completamente disfuncional. Entonces, desde el año 2000,
pues ya era muy evidente una coexistencia entre los precios establecidos por el Estado y otro, digamos, sistema de precios más en función del mercado. Y esto generó que las empresas, perdón, que las familias y los individuos pues tuvieran un ingreso, una especie de ahorro, y por lo tanto una capacidad, aunque sea una escala muy pequeña e individual, de acumulación de capital. El problema es que, sobre todo en el 2019, con una reforma monetaria, se cambiaron los billetes a una nueva denominación en un valor de 100 a 1. Entonces, quien tenía pues dinero acumulado, al tenerlo que cambiar por la fuerza, pues perdió, sobre todo porque no se ajustaron los precios a este cambio en el régimen monetario y pues básicamente de la denominación de las monedas. Fue un gran problema. Fue prácticamente confiscar los ahorros de la población. Generó mucho enojo, por supuesto, pero no generó una revolución desde abajo. No lo logró. Hubo otras formas que no conozco con detalle, en donde pues las personas pues no tuvieron oportunidad de organizarse en contra de esta medida. En el 2002 hubo esta otra gran reforma, muy importante, o al menos eso parece, que le llamaron las medidas del 1 de julio, o medidas de mejoras de la conducción económica. Son medidas muy pragmáticas que buscaban descentralizar la administración de las empresas locales y estatales. Y aquí lo que se hizo fue darle más autonomía a los funcionarios que administraban las empresas, en muchos sentidos, desde la búsqueda de recursos, la planificación y la administración de la empresa, la búsqueda de materias primas, la venta, incluso la administración de las ganancias y su reinversión. En 2003, un año después, se estableció una nueva ley de contabilidad, donde ya no era, o sea, si es un funcionario de una empresa estatal con pérdidas, si no hay consecuencias por las pérdidas, entonces pues no hay ningún incentivo para cambiar o innovar o ser creativo. Pero con un nuevo sistema de contabilidad, entonces ya se iba a mandar a rendir cuentas de estos funcionarios y bueno, pues tenían por ahí más incentivo de mejorar su desempeño. Y más adelante, ya con Kim Jong-un, en 2015 se da todavía una mayor autonomía en la planeación, en la asignación y negociación de precios y en el manejo de los recursos y las ganancias. También en este periodo se establecieron mercados generales distribuidos, así como, ¿no? Pues sí, una especie de centrales de abasto, digamos. No sé si sea ese mismo concepto en otros lados, pero en México se entendería como centrales de abasto, en donde los campesinos, las cooperativas podrían llevar sus productos a vender, ¿no? Digamos, en términos más o menos controlados, oficiales, pero esto no eliminó las acciones fuera del esquema controlado del Estado, pero pues le daban al Estado cierto ingreso a partir de estos nuevos mecanismos, ¿no? Donde las personas pues, llevarían sus productos a la venta y el gobierno obtendría de esas ganancias pues un ingreso, ¿no? También desde los años 90 empezaron a desarrollarse algunas zonas económicas especiales con un régimen particular de inversión y de comercio y de propiedad. En 2006, la ley de banca comercial, que imagínense, en 2006 no había una banca comercial, prácticamente todo estaba controlado por el Banco Central. Todas las actividades financieras y bancarias estaban en manos de una sola agencia, el Banco Central.
Y con esta nueva ley, las diferentes sucursales del Banco Central en el territorio de Corea del Norte se convirtieron en una especie de banca comercial. Eh, no sé con detalle cómo es que funciona en la actualidad, pero sí sé que hay un debate sobre cómo deberían de operar, porque si ustedes tienen banca comercial, tienen que pues, ser redituables, tienen que estar bien gobernadas, o sea, bien administradas y además pues necesitan tener recursos propios, los cuales se obtienen por tasas de interés y por comisiones por el uso de de créditos y por también pues el proveer incentivos para que la gente deposite ahí su dinero no utilizado, o sea, sus ahorros. De esta manera, con una banca comercial será posible recabar estos recursos y el Estado podría, a partir del control de la banca comercial, distribuirlos en las actividades que quieran o que piensen que son prioritarias, como lo hizo Corea del Sur en los años 60 y en los años 70, hasta que después la banca comercial fue privatizada. Pero en este periodo, la banca comercial en Corea del Sur fue nacionalizada y fue la forma en la que el gobierno canalizó los recursos financieros que posibilitaron la formación de los conglomerados que conocemos ahora como Chevron. Bueno, en Corea del Norte, pues habría este intento. El problema es que como no hay empresa privada, como no hay propiedad privada, entonces pues tenemos este otro componente ausente en un intento de recomponer la economía para hacerla más dinámica. Puede que tengan banca comercial, pero les falta a dónde dirigirla. Una banca comercial para empresas estatales, más o menos como el estilo de China, pues puede que funcione, pero necesitan posiblemente otro tipo de incentivos. Lo que vemos, pues, después de esto es que de manera muy pragmática el gobierno, el régimen ha buscado darle salida a las, digamos, iniciativas individuales en la economía informal, en donde, pues, por una parte es una actividad clandestina. Gracias, ya vi. Gracias, Filipo. Una actividad clandestina, pero esta tolerancia al comercio del mercado negro se ha convertido en un new normal, ¿no? Es algo que está ahí, que no se puede hacer nada porque si se hace, entonces posiblemente haya consecuencias, sobre todo porque a estas alturas pues ya la gente posiblemente ya no va a aceptar tan fácilmente un cambio, por ejemplo, en la política monetaria, como decían, donde confiscaran sus riquezas o sus ahorros, ¿no? Lo que hayan conseguido. O las divisas que hayan podido obtener por remesas, ¿no? O por donativos de familiares que han logrado salir y que han podido introducir en el mercado negro o por vías no legales a la economía norcoreana. Entonces esto está prohibido, pero pasa. Ahí está. Y por una parte es muy difícil de monitorear y de vigilar, y por otra parte, aunque se tuviera toda esa capacidad de vigilancia, de monitoreo y de castigo, pues no quieren dar ese paso porque pues es conveniente tener este ingreso y digamos, entrenamiento de un sistema de mercado que pues haga que la gente aprenda, junto con otras formas de indoctrinación y de discurso, pero que aprenda a llevar a cabo una vida en una economía de mercado o con mecanismos de mercado. Y esto implica también tolerar un poco de corrupción, siempre y cuando sea en una escala pequeña, sobre todo sobornos, ¿no? Y vemos también, según lo que se cuentan por estas fuentes que decíamos al principio, un hurto que voy a llamar hormiga, es decir, el funcionario de la empresa pública que extrae por ahí algunos bienes o materiales, partes de la fábrica, que los va a vender en el mercado negro. O bien es un directivo que
su salario es tan precario que pues prefiere irse al mercado negro a hacer sus negocios fuera de la empresa, gana mejor, además recibe su salario, sus prestaciones por ser funcionario de empresa pública y le da un soborno, una parte de sus ganancias a alguien para que se quede callado, para que supla sus funciones, etcétera. Entonces ahí pues todos ganan, pero es a fin de cuentas fuera del esquema del Estado, ¿no? Entonces esta dualidad en las actividades ha generado, o esta, digamos, coexistencia de lo formal y lo informal, pues ha generado un equilibrio en el corto plazo, que ya lleva 20 años, por cierto, no, ni tan corto plazo, pero pues es como un sustituto de una gran transformación que todavía está por verse. Y mientras tanto, pues resulta ser un régimen muy incierto, económico muy incierto, en sus operaciones, de altísimo riesgo, y pues, por supuesto, como todo tiene que ser en una escala muy pequeña, porque es ilegal, entonces no puede ser muy vistoso, a menos que sean ya gente muy ambiciosa, lo cual pues genera normalmente focos rojos en el régimen, y pues la gente es castigada cuando se excede, ¿no? Se tolera mientras sea discreto. Si ya no es discreto, entonces ya no se tolera. Y esto pues genera una imposibilidad de acumular capital y de acumular riqueza, pero pues también de acumular poder que pueda ser rival del régimen a fin de cuentas. Y esta dualidad o esta coexistencia entre la economía formal y la informal, las reformas que se han llevado a hacer, la cooperación que se ha tenido que llevar a cabo entre actores económicos en los mercados, tanto el formal como el informal, con un altísimo riesgo, con corrupción de por medio, pues algunos autores le han dicho que estas reformas han sido más bien improvisaciones tácticas y oportunistas, y podríamos estar de acuerdo con eso, porque a fin de cuentas, pues la gente ha logrado subsistir, no ha logrado dar el paso de generar un sistema estable y que se genere riqueza de verdad. Y mientras tanto, pues el sistema sigue casi intacto. Y esto va, en mi perspectiva, a seguir así hasta que no haya una reforma de propiedad. Es decir, cuando exista, aunque sea mixto, la posibilidad de que agentes no estatales tengan propiedad privada de tierra o de medios de producción, aunque sea regulado. Pero mientras no haya eso, el régimen va a poder conservarse indefinidamente. Y aquí podemos ver varias motivaciones y preferencias dependiendo del actor del que estemos hablando. Por ejemplo, desde la perspectiva del dictador, pues su preferencia y motivación es mantener el poder, controlar el mercado, aunque sea prohibiéndolo, y conservar la lealtad de los funcionarios. Son, digamos, sus prioridades. Los funcionarios, por otra parte, sobre todo las empresas estatales y también la policía, pues busca sobrevivir y enriquecerse, al mismo tiempo que buscará demostrar su lealtad al dictador. O sea, hay cierta hipocresía por ahí. Mientras que todos los demás, en los participantes del mercado, pues claro que buscan sobrevivir y enriquecerse, y pues mostrar cuando se les es requerido, aunque sea superficialmente, aunque posiblemente no sea tan superficial, devoción al régimen y a los líderes. Ya saben que las casas necesitan tener las imágenes impecables de los grandes líderes. De lo contrario, pues, bueno, van a ser sospechosos de no quererlos tanto y pues se pueden ganar alguna reprimenda importante, como mandarlos a un campo de concentración por tiempo indefinido y ser reeducados. Y esto obedece a una conducta estratégica, o sea, que hay una elección racional del dictador. El régimen no puede mantener ingreso que permita sobrevivir al funcionario. No puede mantener un ingreso que permita sobrevivir al funcionario, por lo tanto, tolera un poco de corrupción como un sustituto.
Los funcionarios de empresas públicas estatales y la policía prefieren mantener su posición en el poder, van a manifestar su lealtad, pero accede a sobornos. ¿Por qué busca? ¿No? Enriquecerse, porque no tiene un buen salario. Y los actores de mercado buscan mantener sus fuentes de ingreso pese al riesgo. Sobornan como una forma de evadir las restricciones y las prohibiciones al mercado. Así es que no hay un incentivo para cambiar la conducta de ninguno de estos actores, actores. Si es que lo que tenemos es un equilibrio bastante frágil, que se ve mediado por la corrupción y un mercado que no pueden expandirse, porque hay un alto riesgo de hacerlo. Rapidísimo, o sea, el régimen también sobrevive por sus vínculos precarios, aunque sean así, con el exterior, mediante ayuda de la ONU, de China, pero también de Corea del Sur, de Japón y de Estados Unidos, aunque mucha gente no lo sabe, son de los principales donadores de ayuda. También hay formas de evadir las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad, y han habido ocasiones, bueno, periodos de proyectos de cooperación intercoreana, como el Monte Kungan, que se cerró en el 2008, después de un incidente fatal, con una turista surcoreana, y el complejo industrial de Kaesong, que estuvo abierto desde el 2002 hasta el 2016, cerrado por la presidenta Park Geun-hye, después de pues algunas pruebas nucleares y tensiones. Entonces la presidenta Park decidió cerrar el, 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 el complejo industrial. Entonces, de todo esto, ¿cómo es que sigues? O sea, ya vimos por qué sobrevive política institucionalmente, pero ¿de dónde obtienen el financiamiento? Bueno, pues con base en lo dicho anteriormente, vemos que de manera formal, pues de la ayuda, de la cooperación, los proyectos de cooperación cuando existían, de coinversiones en las zonas especiales, las remesas de trabajadores norcoreanos que se van a Rusia y a otras partes que tienen que mandar su salario, ¿no? Al régimen, porque es quien los manda, salvo que se suicide, pues ahí sí ya no les manda nada. Y el comercio también, las exportaciones, pues una fuente de divisas, y además porque las empresas estatales que exportan tienen que dar una comisión por esta labor al Estado. El turismo extranjero, o sea, que si van y visitan Corea del Norte, pues buena parte de su dinero se va a ir para mantener al régimen, y como veíamos que es casi un nuevo normal, los sobornos y los funcionarios, pues casi que eso forma parte de lo formal, ¿no? Y lo informal, pues ya saben, ¿no? El comercio fuera de los mercados generales, de las centrales de abasto, digamos, se exportan armas y drogas también, es una fuente de divisas. Hay robos cibernéticos, los hackers, alrededor de 6,000 hackers en Corea del Norte y, por supuesto, fuera de Corea del Norte, y pues los sobornos, ¿no? Como parte de los ingresos del régimen. Y por último, en el factor o el nivel político interno, el programa nuclear, ¿no? Es un programa que es antiguo, desde los años 50, nada más que la Unión Soviética y China, que fueron quienes ayudaron a Kim Il-sung a desarrollar la tecnología, pues no querían que la desarrollara para efectos o para uso militar, sino civil. Pero bueno, el sueño ya estaba, y fue hasta que todo el ambiente internacional cambió y Corea del Norte se sintió sola y amenazada por Estados Unidos y el resto de los países capitalistas y sus aliados. Entonces, pues vio como una manera de sobrevivencia el desarrollo de armas nucleares. Pues, ¿quién se va a querer meter con un estado con armas nucleares? Pues la piensas, ¿no? Y pues los que no lo pensaron bien, como Irak o como Siria y otros países que se han deshecho de armas nucleares o que no continuaron sus programas de nuclearización, etcétera, pues ahora Afganistán, ¿no? Aquellos que no podían contar con su defensa, sus fuerzas de autodefensa, pues ahora son gobernadas por otros o han sido invadidas o son estados sumamente frágiles.
Entonces, desde la perspectiva de Juche, esto era muy, muy importante y se justificaba plenamente. Entonces, aquí hay una racionalidad bastante clara en el programa nuclear como un factor sustancial en la sobrevivencia del régimen, ¿no? Y esto viene de la mano de una nueva configuración de las alianzas entre el partido, la familia Kim y sus allegados más cercanos, y el sector militar, ¿no? En la política Juche y junto con la Songo. Pero bueno, el programa nuclear no es un fin en sí mismo, y no tiene la lógica de la destrucción completa del otro. Sí, es un programa que busca disuadir, y también defensivo en el sentido de que, bueno, pues si Corea se siente amenazada, pues es entendible que generen esto, sobre todo siendo un país tan pobre y tan dependiente y tan castigado por los bloqueos, las sanciones, un lenguaje agresivo constantemente hacia ellos. Bueno, así lo leen. Entonces, en la diplomacia, el programa nuclear es una buena carta de negociación, ¿verdad? Y además, pues el programa nuclear les da una posibilidad de tener ingresos con la venta de tecnología y algo de armamento y sobre todo de misiles y de otros componentes. Así que el programa nuclear pues facilita la cohesión entre la élite militar y el partido, el trabajo, amplía la capacidad destructiva con menos recursos que mantener un ejército masivo como lo tienen, con principalmente fuerzas terrestres, y esto a pesar de el bloqueo y las sanciones. Entonces uno se pregunta, y yo creo que es una idea que Jorge comparte, es ¿por qué habrían de cambiar eso? ¿Por qué habrían de cambiar y desnuclearizarse si esto les ha dado tanta seguridad y estabilidad al régimen? Ahora, terminaríamos preguntándonos si Corea del Norte está en una crisis terminal, ¿no? Porque también seguimos escuchando que la hambruna, la malnutrición, etc. Bueno, entonces, ¿el régimen va a cambiar? ¿Es inminente que cambie? Pues no parece. Y además no cambió aun cuando estuvo en sus peores días y en sus peores épocas. Entonces, hemos visto dos razones por las cuales pudieron haber mantenido. Una, pues por haber logrado conservar como una no express, haberle dado cierta salida a las presiones económicas y las demandas de sobrevivencia de las personas, al menos no atacándolas y estableciendo más incentivos, aunque estos derivaran en corrupción. Y por otro lado, pues el factor del programa nuclear como clave en como los pilares de sobrevivencia, al menos dos pilares de sobrevivencia. Y entonces, pues, aunque puede haber más razones de las dos que abordamos, pues se reconoce que en el periodo el liderazgo del régimen ha logrado un arreglo muy pragmático entre las cúpulas, seleccionando la política económica y la política de seguridad sin abandonar la ideología oficial. Y esto lo que nos hace ver es que después de todo hay lugar para la agencia, o sea, para la elección, y una elección racional de las políticas, una elección racional hacia la conservación del régimen. Y esto pues no vamos a saber si hubieran escogido abrirse en los años 90 o si hubieran escogido no continuar con el programa nuclear, si estaríamos hablando ahora de Kim Jong-un en el poder. No hay forma de saber eso, pero lo que sí podemos saber es que las elecciones que hicieron en su momento y que han seguido teniendo y la manera en las que las han desarrollado han permitido que el régimen se mantenga en el poder. Esto, eso sí, bajo un reto constante para el régimen, que es pues continuar con las
transformaciones económicas sin perder el control. Y en esto hay varios factores y prácticamente concluiríamos, tanto externos como internos. Estos factores, como fuerzas, puede ser el contacto con agentes externos. La influencia de empresarios extranjeros también puede ser una fuente externa de cambio. Las experiencias de aquellos norcoreanos que logran salir, sean funcionarios o por alguna razón regresan. El acceso a la información, ¿no? Por las tecnologías de la comunicación, a los cuales pueden estar más abiertos cada vez. El establecimiento, la reanudación o la diversificación de programas de cooperación también pueden ser una fuerza externa que posibilite el cambio. O internamente, más incentivos materiales para los funcionarios o los agentes de mercado o otros incentivos a agentes profesionales. Tomar en cuenta los intereses de actores económicos, de la élite o de cualquier otro, los agentes del mercado, el sector rural, el sector laboral, son agentes importantes que mientras más tengan que perder, pues más difícil va a ser digamos, conservar o cambiar el status quo, ¿no? Entonces aquí es algo que hay que tomar en cuenta. Hay fuerzas internas de resistencia, pero también si los cambios que van a posibilitar mantener el régimen atentan contra los intereses creados ya a nivel de mercado y a nivel político, entonces, bueno, pues habría que tomar eso en cuenta. Pero ¿cómo vamos a lograr que estos factores externos o la consolidación de intereses internos resulte en un cambio? Bueno, pues lo que vemos en la actualidad es que las sanciones, pues sí, acorralan al régimen, pero van a retrasar el proceso de apertura que posibilita el cambio de régimen o que podría posibilitar alguna transformación importante. Entonces, mientras las potencias extranjeras sigan atacando a Corea del Norte, lo más probable es que le estén dando más motivos para mantener los esquemas que hemos observado en esta presentación. Entonces, habría que pensar, dada la resiliencia demostrada por el régimen, si es el camino adecuado para algún cambio. Y de esa forma, entonces, nos preguntamos cuál puede ser esta salida la más adecuada para llevar a cabo las transformaciones que mejoren la calidad de vida de las personas sin deshacerse del poder, sin destruir necesariamente a la élite, pero pues con una mejora en las condiciones. Bueno, esa es la idea las ideas que quise compartir hoy con ustedes. Sé que me excedí en el tiempo, pero me emocioné mucho y una disculpa por eso. Si quieren, no sé, sacarle una foto de pantalla, algo así, para ver algo de la literatura que pude consultar para esta presentación, no toda, pero algo. Bueno, los invito a revisarla. Y bueno, pues estaría muy atento a sus preguntas y sobre todo a la opinión de Jorge sobre lo que se planteó aquí esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Felipe, por tu conferencia tan detallada y súper interesante de un lugar todavía, uno de los pocos lugares poco accesibles, digamos. Yo me acuerdo cuando vivía en China, una de las pocas maneras para llegar a Corea del Norte era con grupos de turistas chinos. Entonces, dejo mis preguntas y comentarios después, hasta el final, porque yo también quiero escuchar el otro experto, Jorge, y lo voy a presentar pronto. Un segundo. Jorge Raúl Suárez Campero, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestrante en Estudios en Relaciones Internacionales del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudió un semestre de intercambio académico en la Universidad de Dankook, Corea del Sur.
En el verano de la investigación científica realizó una estancia de investigación en el Centro de Estudios de Asia y África, del Colmex, miembro fundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Sus intereses versan en el desarrollo político de Corea del Sur, sociedad, cultura y gobierno de Corea del Norte y el proceso de división y reconciliación en la península coreana. Bienvenido, Jorge Raúl Suárez Campero. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a la Universidad de Costa Rica y a la Escuela de Filosofía por habernos invitado y también por haber propuesto pues, un tema que no es muy convencional en los estudios coreanos, ¿no? Solamente cuando se habla de estudios coreanos, inmediatamente pensamos en Corea del Sur, ¿no? Y desde una perspectiva hoy en día pues, los productos culturales, ¿no? El Hallyu, la imagen país, el soft power, que son los temas hoy en boga de Corea del Sur, ¿no? O el desarrollo económico, que ha sido también una constante. Sin embargo, el que se abran espacios para discutir a Corea del Norte es algo que celebro y es algo que agradezco, ¿no? También porque son pocos los espacios que tenemos para discutir a Corea del Norte y sobre todo que esta es la conferencia inaugural, ¿no? de este ciclo de conferencias. Entonces, pues, muchas gracias. Igual, por otro lado, al profesor Juan Felipe, pues lo felicito por este artículo, esta presentación, perdón. Es una presentación muy buena, que sin duda completa, que discute el tema en muchos niveles, como él lo propone, ¿no? Que nos da una explicación desde una cuestión, una visión interna, una perspectiva interna, una perspectiva externa, lo político y lo económico, ¿no? Entonces, que son, bueno, y las relaciones internacionales, que son puntos clave para entender a Corea del Norte. Realmente coincido prácticamente en el planteamiento y en la idea general del texto. Y en efecto coincido también con el aspecto de las fuentes, ¿no? De las fuentes creo que es un tema constante en Corea del Norte. Y hablo en lo general y en lo particular. En lo general, desde los estudios coreanos internacionales, pues no hay una gran posibilidad de hacer trabajo de campo en Corea del Norte, ¿no? De tener de primera mano, pues, quizás sondeos de opinión pública o, digamos, información estadística confiable. Lo que se escucha y lo que se sabe del régimen, pues es de algunos diplomáticos que están dentro del régimen, de los mismos medios de comunicación del régimen que emiten hacia el exterior, pero pues estos medios, por supuesto, tienen un filtro y una pues, orientación y un objetivo muy concreto que va de la mano con los intereses del régimen, o pues también con algunos pues, rumores, ¿no? Que se saben, pero al final son muy, muy difíciles de considerar, ¿no? Hubo rumores, por ejemplo, hace cerca de 2 años de la muerte de Kim Jong-un, y se vislumbraban muchos escenarios, se consideraban muchas opciones o razones por la muerte, desaparición, y al final apareció. Y como esos, ha habido muchos otros casos con gente cercana al régimen, del Politburó, del Partido de Trabajadores, de militares que han desaparecido, aparecen, salen de foco. Nadie sabe verdaderamente lo que hay allá adentro, ¿no? Es una caja negra que pues sí, sin duda es difícil, ¿no? Es difícil estudiar un país del que se sabe poco, pero que se especula mucho, ¿no? Pero pues uno tiene que hacer lo que se puede hacer con lo que se tiene, ¿no? Con la información al alcance. Y el trabajo del profesor Juan Felipe, la exposición, la investigación fue muy clara y muy buena. Yo me detendría a mencionar algunas cuestiones, digamos, generales y particulares de su exposición que me gustaría plantear, complementar y en algunas cuestiones también pues preguntar y debatir pues para pues a lo mejor para la siguiente intervención que lo pudiésemos discutir. Primero que nada, coincido totalmente en que a Corea del Norte se le debe presentar como un actor racional. Muchas veces en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación
comunicación estadounidenses o de estas agencias que pues, reproducen estas noticias y aquí, al menos en México, no sé en Costa Rica, pero en gran parte de América Latina, se replican sin siquiera pasar por algún filtro. Muchas veces se retrata esta imagen, ¿no? Del actor irracional, del dictador caprichoso, ¿no? Y resuenan siempre las noticias de que el dictador ejecutó con misiles a una persona o que se lo dio de comer a los perros o que solamente hay ciertos cortes de cabello permitidos. Y tenemos esta visión de un actor exótico, errático, con el cual es imposible negociar, ¿no? Con el cual es completa y absolutamente justificable negarle el derecho de sentarse en la mesa, porque pues, ¿cómo vamos a negociar con un actor que hoy nos dice una cosa y mañana nos dice otra, ¿no? Pero justo la exposición del profesor Juan Felipe nos da a entender que no hay una realidad histórica, política, social y económica que ha obligado al régimen a tomar ciertas decisiones, ¿no? Que por supuesto no van a coincidir con la racionalidad estadounidense, sobre todo, o la racionalidad del Consejo de Seguridad, que no van a coincidir con los valores, ¿no? Con las instituciones que estos países encabezan, ¿no? Pero para la supervivencia del régimen, para la defensa de su, digamos, de su modelo, de su vía, pues son meramente racionales, ¿no? Son absolutamente racionales, ¿no? ¿Qué actor político va a entregar digamos, la gallina de los huevos de oro en la primera negociación a la que se tenga acceso? Pues prácticamente ninguna. Sería, al contrario, eso sí sería una decisión sumamente irracional desde la perspectiva política, ¿no? Entonces, es algo que hay que pues tratar de profundizar en nuestros estudios sobre Corea del Norte, ¿no? De quitarle estas etiquetas. Por supuesto, hay unas etiquetas que pues no se les puede quitar a Corea del Norte, ¿no? Tampoco es la intención de defender lo indefendible, pero sí de tratar de comprenderlo a partir de sus propios valores, de sus propias trayectorias históricas, ¿no? Ignorar esto sería pues ignorar el perfil que ha formado a esa ideología, ¿no? O estas pues situaciones externas que han pues orillado al régimen a razonar, a pensar, a actuar de cierta manera, ¿no? Por otro lado, también destaco la voluntad y sobre todo la pertinencia del profesor en su presentación de hablar del cambio en Corea del Norte, ¿no? Porque muchas veces se nos presenta como un país estancado, como un país fósil, ¿no? Como este último vestigio del socialismo, ¿no? Y poniéndolo en el saco de todo de lo que es el socialismo, ¿no? Cuando no, tiene sus particularidades, en efecto, sí siguió un modelo político y económico, ideológico también que surge en otras latitudes, pero tiene un cariz específico, producto de su historia, ¿no? Que ha tenido cambios dentro de esta misma lógica del yuche, del socialismo, del Kim Il-julismo, ¿no? que mencionaba el profesor, y que se ha obligado a cambiar y adaptarse a estas nuevas circunstancias económicas y políticas internacionales e internas, ¿no? Entonces sí tenemos que hablar de un actor que pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en sociedad, en gobierno, en economía, y que muy probablemente siga cambiando. Y aquí el reto para nosotros como estudiosos de Corea del Norte pues es tratar de seguirle el rastro a este cambio con las pocas evidencias que tenemos, ¿sí? En este mismo sentido, destaco, por ejemplo, la cuestión del mercado negro, que en efecto ha sido algo que ha cambiado la estructura económica de Corea del Norte, al punto en que, como bien nos presentaba el profesor Juan Felipe en su presentación, en sus diapositivas, ¿no? También que gran parte de la población está involucrado, ¿no? En el mercado negro de alguna forma, que la gran variedad de los productos que ingresan al mercado negro, que también esto nos pone o nos cuestiona hacia la verdad, el completo
aislacionismo en el que pudiese estar Corea del Norte, que quizás no sea lo que fue hace 30 o 40 años, ¿no? Sino ya es un país con fronteras porosas, ¿no? Ya es un país con fronteras permeables, donde ya hay tránsito de información, tránsito de productos, obviamente no a gran escala, pero sí lo hay. Pero también el mercado negro como oportunidad para, digamos, darle cierta preponderancia a los desfavorecidos. Y esto, ¿a qué me refiero? A lo mejor el profesor no lo tocó, pero lo pongo sobre la mesa. En Corea del Norte hay un sistema que se llama Songun, y es un sistema, digamos, de castas, si así lo queremos ver, pero no es un sistema de castas basado en, digamos, en el grupo étnico al que uno pertenece o digamos, cuestiones, digamos, fisionómicas o de proveniencia, digamos, étnica, ¿no? Sino es más bien una cuestión de la lealtad al régimen, ¿no? Si tu abuelo, tu bisabuelo luchó en contra de los japoneses y fue parte de las huestes de Kim Il-sung y participó, bueno, entonces tú tienes un Songun de mejor categoría, ¿no? Y por supuesto tienes mayores beneficios en la repartición del alimento, ¿no? En la vivienda, por ejemplo, sí, el profesor Juan Felipe mencionó que Pyongyang es la ciudad más desarrollada de Corea del Norte, donde hay mayor infraestructura, y esto es porque es la ciudad de los privilegiados, ¿no? Toda esta ciudad de la élite política, la élite militar es donde ellos habitan, ¿no? Y pues si hay un buen Songun, pues tienes mejores privilegios, ¿no? Educativos, de salud, de vivienda, de vestido, etcétera, ¿no? Y los de menor Songun, pues son los que han estado, digamos, aislados en la periferia de Corea del Norte. Y el mercado negro ha significado, pues, un beneficio para estos desfavorecidos, porque han sido los que viven cerca de la frontera con China, y al estar cerca de la frontera con China, pues son los que se encargan de este contrabando, ¿no? de este mercado negro, de filtrar los productos, de filtrar la información, que se han pues hecho de vínculos económicos y políticos, más económicos del otro lado con China, ¿no? Y sobre todo también porque algunas personas que tienen parientes refugiados, ¿no? Que se fueron a China, sobre todo, y que al ser refugiados a la familia pues le dan represalias, ¿no? Les bajan el Songun o los mandan a campos de concentración. Bueno, pues estas personas que fueron desfavorecidos por que su familiar migró a China o a otro país, pues ya han tenido un beneficio de esta situación, ¿no? De cierta manera, a raíz de contactos en el exterior, a raíz de su vivienda cerca de la frontera, ¿no? Y ha sido algo interesante que pues podría también apuntarse a los cambios que el profesor Juan Felipe señalaba en su exposición, ¿no? Y que pudiese también aportar a uno de los posibles motores de cambio en un futuro, ¿no? Porque son gente pues resentida de cierta manera con el régimen, pero que en los últimos años ha tenido un beneficio económico, ¿no? Por el otro lado, tampoco quisiera hacer de menos el rol de la mujer que ha tenido en el mercado negro, ¿no? Porque al ser Corea del Norte una sociedad tradicional y sumamente confuciana, ¿no? Pues los hombres son los que tenían que trabajar o sus trabajos en las fábricas, en las empresas del Estado. Las mujeres eran las que se tenían que quedar al cuidado de la casa y son las que de cierta manera han encabezado este mercado negro, ¿no? Sobre todo vendedoras, o en la industria de los restaurantes y el servicio, que se han pues capitalizado de cierta manera, ¿no? Y me agradó mucho esta precisión que señalaba el profesor Juan Felipe, ¿no? De este mercado privado sin propiedad privada, ¿no? Pero al final con cierta acumulación de capital, con ciertos contactos y sobre todo con dinero que asegure de cierta manera su supervivencia. Igual otro aspecto que quisiera señalar, que a lo mejor el profesor lo tocó en su exposición de manera tangencial, es la situación geopolítica y estratégica, ¿no? Si bien el contexto convulso de los 80 y los 90 de cierta manera jugó en contra
de las aspiraciones del régimen. También hay que destacar que Corea del Sur y Estados Unidos, pero fundamentalmente Corea del Sur, en los 90, finales de los 80, principios de los 90, pues aisló a Corea del Norte, ¿no? También no fue algo totalmente inesperado y fortuito esta situación convulsa de los 80 y los 90. También fueron decisiones de política y decisiones de política exterior que se guiaron para aislar a Corea del Norte, ¿no? Yo recordaría la Nordpolitik de NOTU, ¿no? Que fue diseñada justamente para poner contra la pared a Corea del Norte, para acercarse a China, acercarse a la Unión Soviética, cercarle los mercados, cercarle digamos, las relaciones con el bloque de Europa del Este, para obligarles a abrirse, ¿no? Y eso, pues sí tuvo un kickback, ¿no? Como dirían, tuvo una reacción en contra muy inesperada, y que fue el recrudecimiento del programa nuclear, ¿no? En mediados de los 90 en adelante, ¿no? Entonces también es algo importante que establecer dentro de esta situación geopolítica y estratégica. Y hoy en día la discusión de qué tanto, bueno, sí, el profesor Juan Felipe nos mencionó que Corea del Sur, pues de cierta manera ha dependido pues, del comercio con China, o de la relación que hay con China, pero también qué intereses hay en China, ¿no? Creo que también los intereses políticos en China y también en Rusia, de cierta medida, de que caiga o no caiga el régimen norcoreano, ¿no? También ahí hay intereses del gobierno chino, ¿no? Por supuesto, no querer pues una Corea unificada, ¿no? Y sobre todo con una Corea unificada con influencia de Estados Unidos, ¿no? Y con pues tropas al otro lado de su frontera, ¿no? Es algo que a China le ha preocupado desde la guerra de Corea, ¿no? Desde esta presencia militar estadounidense a su frontera, y por eso, bueno, muchos dicen que es un estado tapón, ¿no? Un buffer state que pues se ha mantenido por intereses que le han convenido estratégicamente también a China, ¿no? Entonces, digamos que esta colaboración no es del todo ideológica, porque muchas veces se piensa en automático, ¿no? Ah, bueno, Corea del Norte y China son comunistas, ¿no? Entonces tienen cierta afinidad. No es del todo cierto, a lo mejor hay una máscara por ahí que lo justifica o lo vende así, pero detrás de esto es el interés chino, ¿no? De no tener o de mantener más bien este estado tapón entre Corea del Sur, con influencia estadounidense y presencia militar estadounidense, y sus fronteras en China, ¿no? Y finalmente también en esta cuestión de revisar algunos elementos que tocó el profesor, yo sí pondría sobre la mesa el control de la información. O sea, los medios de comunicación también han fungido como parte importante para esta estabilidad, ¿no? Obviamente en Corea del Sur no hay medios de comunicación independientes, ¿no? Autónomos. Todo, la televisión, la radio, las publicaciones periódicas son del Estado. Hay un control de la información del exterior, sí, pero también ya podemos ver por el mercado negro, por esta pues ya colapso del sistema de seguridad que nos hablaba el profesor en su presentación, pues ya hay una permeabilidad, ¿no? Ya no podemos hablar de una sociedad completa y absolutamente ignorante de lo que pasa en el exterior, ¿no? O sea, incluso hay fuentes, hay evidencia de que hasta series surcoreanas han filtrado, ¿no? Han permeado a Corea del Norte, ¿no? Que hay una idea y una conciencia de que en Corea del Sur, perdón, la situación económica es distinta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta información que ha permeado puede desestabilizar al régimen, ¿no? O qué tanto esta información oficial puede mantener todavía pues este monopolio de la información? Y finalmente yo pondría sobre la mesa el caso práctico de la pandemia, porque es otra gran crisis que se dice, ¿no? que el mercado negro, y digo se dice porque pues recordemos el disclaimer que dijo el profesor Juan Felipe, y el cual yo también me referí, pues sabemos
rumores, ¿no? De lo que se dice, lo que se cuenta, no hay estadísticas, ¿no? Pero que a raíz de la pandemia el régimen pues, entró en una suerte de paranoia, con justa razón, porque pues su sistema de salud, si en Latinoamérica nuestro sistema de salud es vulnerable, en Corea del Norte, por supuesto, es 10 veces más o más, no sé, y no se podían dar el lujo de una epidemia generalizada, ¿no? Ya descontrolada, porque iba a ser una catástrofe. Entonces hubo un férreo control de las fronteras, otra vez como antaño, ¿no? Este mercado negro colapsó realmente, pues este capitalismo desde abajo se vio congelado, ¿no? En algunos años. Ahorita se habla de que ya se empieza a abrir un poco las fronteras, a haber un poco más de tránsito, pero en estos años de pandemia, pues el régimen no cayó, ¿no? Al final también muchos apuntaban, ¿no? Que esta pandemia podía ser un aliciente para la caída, ¿no? Y a pesar de haberse quedado sin comercio, del poco comercio que hay, a pesar de quedarse sin estas, pues, dinero que generan de este comercio, a pesar de haberse cerrado al mercado negro por estos casi 2 años y fracción, ¿no? El régimen sigue ahí, ¿no? Y el régimen, yo no diría que más fuerte que nunca, pero ha estado en peores situaciones, ¿no? Entonces esto nos pone a pensar y a cuestionar si verdaderamente el balance que nos menciona el profesor, ¿no? Del mercado negro, la corrupción, los arreglos y también al mismo tiempo pues el programa nuclear son lo que asegura la estabilidad del régimen, porque ahorita no tuvieron dentro de ese arreglo no tuvieron esos apoyos. ¿En qué se basó entonces durante la pandemia la supervivencia del régimen? Porque también durante la pandemia y desde 2017 no ha habido pruebas, bueno, ya estaba hace algunas semanas había habido pruebas balísticas, ¿no? Y se habla de que pronto pudiera llegar a una prueba nuclear, ¿no? Entonces tampoco se hizo uso, digamos, de esta diplomacia de las armas nucleares o esta diplomacia de los misiles, ¿no? Para obtener consideraciones, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la pandemia, para obtener vacunas, ¿no? No se ejerció este tipo de arreglos. Entonces, sigue la pregunta, ¿no? ¿Qué mantiene este régimen, ¿no? O qué es lo que nos puede dar luz a esta pregunta, ¿no? Obviamente, habría muchas investigaciones por realizar. Sería ideal poder entrar a Corea del Norte y ver la caja negra desde adentro, porque creo que nos ayudaría mucho a resolver estas preguntas, ¿no? O a poder darle más fuerza a estos argumentos o a encontrar otros. Pero la pregunta, considero, sigue en el aire, ¿no? O sea, sin duda, lo que nos plantea el profesor Juan Felipe, en momentos estándar, digamos, nos resuelve perfectamente, y yo concuerdo, ¿no? Pero en el caso de la pandemia yo pongo la pregunta al aire, ¿no? ¿Qué mantuvo el régimen? Si no había mercado negro, si no hubo corrupción porque no había mercado negro, si no hubo diplomacia digamos, de las crisis o diplomacia balística o nuclear, ¿cómo se mantuvo? Podríamos hablar que si el aparato policíaco sigue siendo fuerte, pero pues se redujo el presupuesto a raíz de la pandemia, ¿no? Podríamos hablar de que quizás hay un sentido de convicción todavía aún en los norcoreanos, o patriotismo, resistencia, no sé, ¿no? Me quedo con más incógnitas con la pandemia, ¿no? Porque creo que es un caso práctico que nos podría llevar a pensar muchas cosas, pero bueno, yo lo dejaría aquí en mis comentarios. Agradezco de nuevo a la Universidad de Costa Rica y agradezco igual al profesor Juan Felipe por su brillante exposición y pues por iniciar esta discusión y echar una buena bolita para discutirla. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Para mí es de verdad un placer y un gusto escuchar
dos expertos sobre el tema. Para mí tan lejano, mi investigación es tan lejana de este tema y estaría escuchando horas y horas. Nos pasamos con el tiempo y lo siento mucho porque hay, hay un debate que se podía desarrollar. Pero antes de cerrar, dos cosas súper rápidas de los comentarios que recibimos. Uno dice, Beni Barros Rojas, ¿podría pasar la presentación? Saludos desde YouTube. Si se puede pasar la presentación o algunas partes de la presentación, luego lo ponemos en la Escuela de Filosofía y a ver. Y una pregunta súper rápida de Ana Karen Velázquez. La resumo. ¿Hay esperanza con la nueva generación sobre la apertura de Corea del Norte hacia el exterior? Con las nuevas tecnologías y todo lo demás. Así súper rápido y cerramos. ¿Esperanza de que De continúe el abrir, régimen o de que colapse? de abrir Corea del Norte al exterior, ¿no? Mm, A ver más. Pues es que, bueno, mi opinión es un poco, uno cree que Corea del Norte está absolutamente cerrado. Pues sí, con la pandemia se cerró, como se cerraron muchos, aunque se nota más acá, porque ya había cierta apertura. Y con o sea, antes de la pandemia había cierta apertura, o había más intercambios, había con Corea del Sur, mucho estaba todavía atorado por las sanciones, pero bueno, se avanzó en ese lado y me parece que hubo mayor acercamiento. Y o sea, no sé si es una cuestión generacional la que puede ser el factor determinante de un cambio. Yo no creo que haya un cambio de régimen como tal. En todo caso, habrá, digamos, cambios graduales. Y yo creo que es lo deseable. Claro que lo deseable para muchos es que el cambio sea rápido y sobre todo en cuanto a derechos humanos y todo eso, pero mm, yo creo que va a ser, y además es algo que tiene que ser en conjunto, no nada más es cosa de Corea del Norte, es como decía Jorge, yo no lo había comentado en esta ocasión, pero es cierto, o sea, hay intereses externos que prefieren que Corea del Norte siga, ¿no? Que se mantenga el régimen. Y esos siguen estando ahí. Y si es un cambio generacional, pues es posible que em, busquen integrarse antes digamos, a las estructuras del régimen que a cambiarlo. A menos que ya haya un interés, digamos, en ese nivel de generación lo suficientemente fuerte y profundo como para defender algo. De otra manera, no veo cómo sea un factor. Y sobre todo porque lo que apuntaba Jorge, que también yo omití, pero que tiene razón, el sistema de organización de especie de castas, pues es un factor de estabilidad del régimen y de tener contentos a los que más poder tienen. Y en ese sentido, pues las nuevas generaciones que forman parte de las clases privilegiadas, ¿por qué habrían de hacer un cambio? Entonces, no sé, se me hace como un factor no muy claro, muy volátil, ¿no? De poder definir si es por ahí por donde va a venir el cambio. En todo caso, creo que tendrá que ser gradual y a partir de una apertura más amplia. Pero es una apertura quizá que no necesariamente competa al régimen, sino que el régimen está bloqueado.
si pudiéramos flexibilizar un poco más y ver que en la entrada de factores externos como capital, mayor movilidad, menos restricciones hacia Corea del Norte, pues sí, va a fortalecer el régimen por un tiempo, pero también va a ser un factor de penetración de otro tipo de fuerzas con las que va a tener que negociar, con las que va a tener que lidiar. Entonces, yo creo que viene más por ahí. Y esta es una línea no original mía, este es algo que yo he escuchado más del profesor Lankov, de Andrei Lankov, de que en realidad la responsabilidad de la apertura y cambio del régimen pues está en no bloquearlo. Dejar de golpearlo. Y entonces quizá haya un cambio. Pero estamos haciendo lo contrario. Es mi opinión. Gracias, muchas gracias. No le ocupo más de sus tiempos porque sé que los dos tienen clases y cosas que hacer y ya nos pasamos un buen rato y Alegremente. muchísimas gracias a los dos, de verdad. Fue para nosotros un gran placer inaugurar el ciclo rompiendo los paradigmas, como decía Jorge, de presentar estudios coreanos empezando con Corea del Norte. Y las próximas conferencias, por ejemplo, la próxima conferencia será en mayo, 19 de mayo, con Henry Todd de la University of California, San Diego. Y luego tenemos otra en junio y luego el próximo año. Entonces esperamos de verlos todos y conectados. Y voy a cerrar, me permitan un segundo rápido, con la promoción del nuevo Call for Papers que acaba de salir de la Revista Internacional de Estudios Asiáticos, que en colaboración con la Universidad de Málaga, y que se va a dedicar el tercer número, un apartado del tercer número, a este tema, Women's Studies, Equity, Equality in Korea and East Asia. Entonces, hasta el 20 de agosto pueden enviar sus ensayos, sus artículos. Muchas gracias y les saludo, buenas tardes.